En la mañana de Luz Verde, en este caso vamos a saludar a nuestro invitado, porque la economía es un tema que nunca dejamos de hablar, es un tema que todos los días nos sorprende, las declaraciones, por supuesto, del ministro de Economía, Luis Caputo, y también, ¿no?, de nuestro presidente Javier Milei, que siempre deja, ¿no?, algunas cuestiones para analizar y, por supuesto, queremos bajar al llano esta situación, porque, bueno, uno puede hablar de macroeconomía, pero la realidad es que los argentinos no están llegando a fin de mes. El tema de la recesión es un tema que no deja de preocupar porque, bueno, podemos bajar la inflación en un país que relativamente ha tenido inflaciones altísimas, pero bueno, esto realmente uno no lo termina de entender, ¿no? Quizás vos del otro lado decís, pero ¿cómo si baja la inflación? Yo voy al súper y está igual o está más caro. Bueno, acá lo vamos a explicar justamente en este tema. Y por supuesto no dejar de hablar del presupuesto 2025, en donde, bueno, las últimas declaraciones en donde se advierte que las provincias van a tener que ajustarse aún más, genera preocupación en este concepto, aunque el jefe de gabinete ha dicho que al presidente no le molestaría si no se aprueba o no, ¿no? ¿Cómo estás, Mike? Un gusto tenerte. El gusto es mío, ¿no? Gracias por elegirme para tratar de bajar al llano algunas definiciones. Mike, hablamos para rápidamente poder hablar del tema del presupuesto. Digo, ¿qué significa que el jefe de gabinete diga que no le importa al presidente si se aprueba o no? Esto realmente sería un poco ilógico, ¿no? Sería ilógico, sí. Pero fíjate que dentro de lo que está planteado dentro del presupuesto, hay una norma clave que es una regla fiscal que está implícita en este movimiento, que es un blindaje al superávit fiscal. ¿Qué significa un blindaje al superávit fiscal? Es decir, en realidad el superávit financiero está estipulado así. Es decir, el superávit financiero se logra o se logra. La variable de ajuste no es el superávit financiero se va a lograr. Lo que te deja claramente como variable de ajuste el gasto. Y dentro del gasto, obviamente están las transferencias a las provincias, como vos bien mencionaste. Bien, cuando hablamos de superávit fiscal, hablamos de todo lo que viene pasando en consecuencia, como es el caso de las jubilaciones, como es el caso de las universidades, ¿no? Sí, el desfinanciamiento de las universidades no es algo nuevo, pero bueno, yo la verdad que dentro de lo que es la partida del gasto estipulado, el gasto para universidades y el financiamiento a universidades está cerca de los 3.8 billones, lo que representa un 2,4% del gasto total estipulado para el 2025. No me parece una partida significativa en donde genera algún tipo de controversia política de cara a las elecciones legislativas del 2025, esto desde el punto de vista político y una opinión particular. Otra cosa son los gastos en jubilaciones, que por más que estén totalmente deprimidas y en niveles que son escandalosos, meter mano ahí por pura demagogia es complicado, porque uno tiene una partida que representa cerca del 31% del gasto total. Entonces, cualquier tipo de aumento, cualquier tipo de política expansiva, termina repercutiendo en toda la economía en general. Y tener un gobierno que tiene claramente un objetivo desinflacionario, ya lo planteó, no hay otro objetivo a corto plazo, el objetivo es desinflacionario, un reordenamiento macro, teniendo como estandarte este superávit fiscal, que no se toca. O sea, cualquier tipo de problema que pase, obviamente la variable de ajuste va a ser el gasto. Esto de alguna manera tiende a ser bastante procíclico, porque si la economía de alguna manera no recupera como se espera, porque en el presupuesto está estipulado un crecimiento del 5%, una inflación del 18%. Siempre que hacemos proyecciones, nosotros en economía, por lo menos en mi caso particular, planteo diversos escenarios. Mira, si a la economía le va bien, pasa esto, si a la economía le va mal, pasa esto. Esto es un escenario base. Creo que el gobierno... y ahora, volviendo un poco, ¿no?, en esto de las jubilaciones, ¿qué tendría que pasar? Porque si vamos a hablar de un país inflacionario con una mínima que no llega a cubrir un cuarto de la canasta básica total, entonces digo, algo el gobierno tiene que hacer con esto. Está bien, no aprueba lo del Congreso, pero ¿cómo resolvemos ese tema? Porque la realidad es otra, la de jubilados. Totalmente. El tema es cómo lo solucionamos, y creo que ahí la solución viene desde un esquema estructural, Ania. Creo que nosotros tenemos un sistema previsional que viene teniendo fallas desde lo conceptual y desde lo ideológico, porque la evolución de la partida y la evolución de la estructura demográfica dentro de la Argentina
viene generando dificultades bastante evidentes para este tipo de sistema, que obviamente tiende a autofinanciarse, pero es muy difícil porque, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura en donde cada 1.4 trabajadores hay un jubilado. Para que ese sistema funcione, principalmente tendríamos que tratar de ampliar la base de trabajadores registrados. O sea, tendríamos que tener aproximadamente entre 3 y 4 trabajadores por jubilado. O sea, el sistema en sí está entrando en una trampa bastante complicada de salir. Y si vos me decís, mirá, el gobierno lo tiene que solucionar, tiene que encontrar la forma de tratar de generar crecimiento genuino para aportar mayor a las partidas de jubilación y tratar de alguna manera de implementar algunos... Que tampoco sería lo que estaría sucediendo, ¿no? Porque si nos trasladamos a estos conceptos de crear fuentes de empleo, de que se instalen empresas, estamos también de alguna manera fundiendo a las que están en Argentina hoy. ¿Y por qué te digo esto? Cuando hablamos de importaciones, es un problema para las industrias argentinas. Hay una correlación extremadamente positiva, cuando hablo de correlación, es decir, que la dirección de los movimientos entre lo que es importaciones y lo que es PBI, obviamente, están relacionados. Es decir, cuando una economía se expande, cuando una economía está en crecimiento, requiere de insumos internacionales para poder crecer, sí, y requiere importar más. Por lo tanto, esas variables, como pueden llegar a ser importaciones de bienes y servicios, y lo que es el crecimiento, se mueven de manera conjunta. ¿Qué es lo que está pasando en procesos recesivos? Y bueno, importamos menos. Pero ante una recuperación de la economía, como está planteada en el presupuesto, uno debe esperar que uno importe más. ¿Cuál es el problema acá? ¿La importación? No, yo no creo que el problema esté en la importación, porque genera una competencia genuina. Ahora, ¿es realmente genuina con este nivel de presión fiscal? Ahí está el tema. ¿Y qué nivel de protección tiene? Bueno, ahí estamos, digamos, porque si uno va a utilizar el proteccionismo impositivo como para tratar de resguardar las empresas, estaríamos en una situación realmente que no sería sostenible. Pero uno tiene que tratar de gestar... ¿Y por qué otros países pueden aplicarlo? O sea, ¿por qué? Y nos pasa a nosotros los argentinos cuando tenemos que entrar a otro país, ¿no? Digo, ¿por qué otros sí y nosotros no? Pero eso tiene que ver con una cuestión de decisión política. Nosotros venimos de un régimen proteccionista de muchísimos años, sin encontrar en eso, obviamente quizá podemos encontrar la culpa en otras variables, no aislarla a esa solamente, pero los resultados no han sido buenos. Venimos de un proceso mientras el mundo creció prácticamente un 18% en los últimos 10 años, Argentina no creció nada. Entonces, creo que abrir la economía al mundo sería positivo si no tendríamos la presión fiscal que tienen las empresas locales. Estamos hablando de no aranceles a las importaciones y ese tipo de cosas, sino los impuestos locales e impuestos nacionales que enfrentan las empresas para poder producir. Entonces, eso te deja con un margen muy poco competitivo. Y después, bueno, vos lo ves dentro del presupuesto. ¿Cuánto está destinado al gasto de capital? Armar nuevas infraestructuras y ese tipo de cosas. El 5% del gasto. Es ilógico. Y que eso también esté, de alguna manera, sea susceptible de recorte en caso de que la economía no funcione como se espera, y obviamente te deja un margen muy corto para poder crecer a largo plazo, porque eso es lo realmente importante. Darle algún contexto a las empresas para que puedan invertir y esa inversión genere rendimientos extraordinarios para ellos, que es el fundamento de por qué están las empresas. Ahora, cuando hablamos de los argentinos del día a día, ¿no? Hablamos de la recuperación del salario. El otro día Luis Caputo decía, ¿no? Bueno, le pedimos a los argentinos que tengan un poco más de esperanza. Estamos en octubre, ¿no? ¿Cuánto más puede esperar el argentino hoy con los salarios que hoy percibe y con la canasta básica que está preestablecida? Qué buena pregunta, porque creo que uno de los principales activos que tiene el gobierno hoy por hoy es la paciencia de la gente, que hoy de alguna manera respalda, en cierto modo, este proceso virulento de ajuste. ¿Cuánto puede llegar a ajustar? Yo no creo que haya más posibilidades de ajuste desde ese punto. Uno tiene un proceso desinflacionario que es marcado claramente. Hoy por hoy ya la inflación se encuentra de alguna manera rompiendo los pisos inerciales del 4%, incluso el del 3%. Nosotros esperamos una inflación de cerca del
3,05% para octubre, bajando al nivel del 2,5% en noviembre, más que nada impulsado por la baja del impuesto país, la desaparición después de diciembre. Pero hay un proceso también en el medio implícito, del que conversábamos justamente, que es el proceso de ajuste de precios relativo. El gobierno desinflaciona, logrando una desinflación importante, generando, no pisando las tarifas, por lo menos a lo largo de estos 9 meses, no en todos los meses, hay algunos que sí. Y eso cambió de manera drástica la composición del gasto de los tucumanos y de los argentinos en sí. Vos fíjate que la canasta básica tiene implícita una serie de ponderaciones que son fijas. Esas ponderaciones, si bien son fijas dentro del índice, hay una ponderación implícita dentro del gasto de nosotros, de los ciudadanos, que ha ido cambiando. Ya no representa el 10% el gasto en energía, en transporte, en servicios públicos, en educación. Esos gastos ya representan un porcentaje de tu gasto total muy superior. Entonces te queda para consumo discrecional y otros consumos básicos menos ingresos disponibles. Entonces nosotros sí venimos viendo, y esto lo comprueban los números con los distintos indicadores salariales, que hay una recuperación importante del salario. Ya prácticamente estamos en niveles de diciembre del año pasado, si tomamos RIP, TESIPA o alguna de algunos indicadores, o el indicador de variación salarial del INDEC, en términos reales y en términos en dólares también. Ahora... ¿Pero hay capacidad de espera? No. Con esto que acabas de plantear, hay gente que por ahí deja de comprar cosas, el súper ya no es lo mismo. De hecho, uno iba y compraba 2 carritos, un ejemplo mensual, hoy compra 1. Digo, la gente comienza a manejarse eso, pero entran otros factores como los medicamentos y todas estas cuestiones que cambian, ¿no? La forma de vida, y tiene que ver con los incrementos estos que estás manifestando. Totalmente, tiene que ver con este proceso de ajuste, en donde hay un ajuste en el consumo. Prácticamente todos lo hemos manifestado y todos lo hemos tenido que llevar a cabo. Hay gente que tiene una mayor capacidad de ajuste y hay otras personas que lamentablemente están extremadamente expuestas y son muy vulnerables a este tipo de cambios. Porque aparte hay un fenómeno que se viene dando, yo lo estudio bastante, que es un fenómeno ya mucho más microeconómico, que tiene que ver con que la brecha entre los productos de altísima calidad y los productos de baja calidad se ha ido achicando. Vos fijate que eso tiene un efecto distributivo bastante complicado, porque la gente que antes consumía bienes de altísima calidad se pasó a los bienes de menor calidad. Sí. Pero el que que antes ya consumía bienes de menor calidad está siempre expuesto a ese tipo de bienes y no tiene sustituto. Entonces, estos bienes que vienen subiendo más de precio en la economía quedan sujetos a ello y tienen que realizar esos gastos. Entonces, tiene efectos distributivos bastante severos. En cuanto al tiempo de espera, ya creo que es una cuestión netamente subjetiva. Si la economía no recupera, y si la economía no muestra señales de recuperación mucho más vigorosa, y obviamente el gobierno va a tener un problema ahí. Hay que ver si el discurso termina de alentar. ¿En dónde estaban puestas las expectativas? En que tenés un mercado y un sector externo que de alguna manera te apoya. Estos gobiernos y estas gestiones son por ahí pro mercado. Y una vez que hoy por hoy el mercado viene acompañando este gobierno. Viene acompañando, ¿no? Totalmente. Entonces, y hay un sector externo que también es totalmente favorable. Hay que ver cómo termina la elección de Trump. Yo creo que el gobierno tiene ahí puesta una esperanza en las elecciones de noviembre. Ahora, digo... si le sueltan la mano, son gobiernos que fracasan. Ese es el problema. Sí. Esa es una variable bastante sensible. Bastante sensible. ¿Puede pasar? Eso puede pasar. Fíjate que el gobierno de Macri, a pesar de haber tenido un apoyo mucho más contundente desde el punto de vista incluso del financiamiento externo, hoy por hoy no lo tiene. Lo perdió de manera inmediata y el gobierno colapsó en unas pasos que mostraron de alguna manera un derrumbe histórico para las acciones y los bonos argentinos. Ahora vienen meses bastante sensibles, ¿no? Hablando de esto que hacíamos referencia a cómo va cambiando la economía argentina, digo, y en este acompañamiento que viene teniendo el gobierno en algunos sectores, ¿qué es lo que, sin hacer tanta futurología, porque la economía cambia todo el tiempo, pero digo, diciembre es un mes donde la especulación crece el 100%, donde las empresas suben y remarcan los precios al 1000 por mil. De hecho, lo hemos visto en diciembre del año pasado. Muchos dicen, bueno, pero ha bajado el 6-7% el precio de
pero subió el 300. O sea, no hay, digamos, significativamente una baja, digamos, que tienen. Y los supermercados tienden a hacer esto. Digo, ¿se espera que esto suceda o se espera que este acompañamiento que venimos hablando también sea por parte del empresariado de eliminar la especulación que está en la Argentina hace muchísimo tiempo? Sí, los regímenes de alta nominalidad y los regímenes de alta inflación son difíciles de eliminar de manera permanente de un momento a otro, y eso es lo que nos lleva hoy por hoy a tener ciertas estructuras inerciales que se van activando. Yo particularmente, en este caso, creo que el principio que va a regir ante todo va a ser la competencia. La competencia. Yo no veo empresarios que tengan que cubrirse de algún escenario inflacionario a futuro, porque están dadas las garantías de que eso es bastante difícil. Y hoy por hoy existe cierto grado de competencia que difiere bastante de lo que fue el escenario en el 2023. Cambio de régimen, hubo un cambio de régimen bastante notorio, porque en el 2023 teníamos un régimen de altísima nominalidad, que hoy por hoy no lo tenemos. Hoy por hoy hay un régimen de emisión cero que ciertamente, hoy por hoy, no sé en estos últimos días, pero se viene cumpliendo, más que nada por una cuestión de identidades contables, ¿no? No quiero meterme mucho en ese tema. Sí. Pero obviamente estamos hablando de momentos que son extremadamente sensibles y el gobierno tiene que ser muy quirúrgico si quiere de alguna manera mantenerse en este escenario de apoyo masivo, o por lo menos un apoyo mayoritario. Obviamente que si las cosas en este tipo de escenario, en donde siempre tenemos la emoción a flor de piel, son momentos de balance y ese tipo de cosas, yo estoy totalmente de acuerdo con vos que si la cuestión ahí puede llegar a empeorar ese tipo de situación. Pero no veo un escenario súper inflacionario para fin de año, sí veo un escenario de ajuste en el consumo, porque tenés una economía que es extremadamente informal, que no está sujeta a indexaciones. El 50% de la economía es informal. Nosotros hablamos de recuperación del salario, pero hablamos de recuperación del salario formal. No estamos hablando de recuperación del salario informal. Y ahí es donde está la piña importante de la economía hoy por hoy. Y que ha crecido bastante, y que con estas modificaciones tampoco es que son las mejores modificaciones en la reforma laboral, ¿no? Porque cuando hablamos de una empresa que va a tener colaboradores, pero esos colaboradores son monotributistas, eso no es hablar de trabajo formal. No, yo pienso que hay muchos incentivos de alguna manera a tratar de formalizar una economía que hoy por hoy tiene un índice de informalidad enorme. Sí necesitamos una reforma estructural dentro del salario, pero obviamente una economía y ahí te saco de eje, porque creo que el principal problema es la presión fiscal que enfrentamos. Hoy por hoy, solo por darte un ejemplo, que lo estuvimos trabajando hace un par de semanas, para construir un edificio, un empresario paga el 14% en impuestos provinciales directos. O sea, eso después se traslada al precio. Entonces, y ahí hablamos de la cuestión esta de competitividad. ¿Tenemos competitividad o no tenemos competitividad? En donde hay un índice de affordability, es decir, hay un índice de poco acceso al crédito con un ingreso bastante deprimido en la economía, y obviamente tenés estas cuestiones recesivas que se van imponiendo de manera muy importante. Por último, porque ya el tiempo nos apremia, Milei volvió a hablar del cepo. Se espera mucho la liberación, ¿no? Dijo que no lo van a hacer a cualquier precio. Bueno, eso es una de las formas de tratar de cambiar un poquito la dirección de la atención y decir, bueno, a ver, el proceso y nuestra intención es netamente desinflacionaria, Sí. que no es lo mismo que bajar los precios, es decir, bajar la inflación, que crezca a una tasa menor, y tenemos un objetivo. Pienso que tanto en el coloquio Ideas como en las charlas que viene dando Milei, en las declaraciones que viene haciendo, y no tan solo Milei, sino todo su equipo económico, en las jornadas monetarias del Banco Central también hubo referencias al respecto. El gobierno se siente de alguna manera cómodo aplicando un programa económico contenido por controles de capital. Sí. Entonces, quieren que ese control de capital de alguna manera garantice que el programa económico siga su rumbo para después poder sacarlo. Yo pienso que de alguna manera, hoy por hoy lo que están tratando de decir es que tiene una imposibilidad desde el punto de vista operativo para poder salir del cepo, y que hoy por hoy la economía real, en cierto punto,
no es como prioritario, porque por más que Caputo diga, bueno, no es tan importante para crecer, hay evidencia empírica que muestra que desde que nosotros pusimos el cepo no crecemos, y también otros países, por más que vos te compares con China, que es algo totalmente ilógico, hay evidencia que muestra que la imposición del cepo es totalmente perjudicial para el crecimiento de la economía. ¿Y hay plazos de que esto se pueda dar? Y bueno, supuestamente lo que se habló es que la salida del cepo estaría para después de las elecciones legislativas. A mí me parece, esto sería después del 2025, hay que ver si las condiciones económicas se mantienen, si los resultados, porque ahí le están apostando un pleno que le vaya muy bien en las elecciones, sean favorables. Entonces es como que gane Trump en las elecciones, que el mercado no se dé vuelta. O sea, Claro, ahí estamos haciendo futurología, ¿visto? claro, Tiene que pasar muchas cosas para eso. que eso sea extremadamente, o sea, es un modelo optimista en ese sentido. Yo espero, la verdad que nosotros veíamos como una ventana, habiendo acercado la brecha, veíamos Sí. una ventana, pero obviamente hay un proceso de remonetización y un proceso de demanda de dinero que el gobierno lo ve como que está medio encajonado y que no es genuino. Entonces, obviamente, con reservas negativas, con tasas reales todavía neutras en términos de tasa de interés, está complicado el escenario como para salir. Gracias, Mike. No, por como favor, siempre. a ustedes. Clarísimo. Bueno, Mike Palau, haciendo un análisis exhaustivo, bueno, como siempre queríamos sacarle todo, ahí ya la producción nos estaba marcando el tiempo. Bueno, esto es lo que uno quiere saber, ¿no? Justamente, sin hacer tanta futurología, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar, por supuesto, con la economía argentina, porque esto es un día a día claramente. Hacemos una pausa y ya volvemos.